Hola, ¿cómo les va, chicos? Esta es la clase que teníamos que tener hoy. Y por razones de que no me andaba bien el internet, no pude grabar. Tenía muy baja la velocidad de video. Bueno, se solucionó y decidí hacer esta clase. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es la parte de química. Va a ser la continuación de lo que vimos a principio de año, que eran las propiedades intensivas y extensivas, que a mí me permitió ir agregando cuestiones que tienen que ver con la medida, con la parte de física, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a repasar un par de cuestiones antes de meternos en el tema de sistemas materiales. ¿Okay? En dos definiciones que ya dimos. Una era que la materia tenía propiedades. ¿Sí? Tenía propiedades. Propiedades que habíamos llamado extensivas y habíamos llamado intensivas. De las extensivas, recuerden que habíamos visto masa, volumen, área, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad de materia que tenga, entonces mayor masa, mayor volumen, mayor área, ¿sí? Mayor cantidad de materia, vamos a tener mayor área, mayor masa, mayor volumen, etcétera, etcétera. Intensivas. Habíamos visto especialmente la densidad. La densidad, dedicamos un tiempito a hablar de densidad. Luego, lo que vimos es que también pueden ser las temperaturas de cambio de estado. ¿Sí? Esta le vamos a dedicar un tiempito también, luego que vamos a sistemas materiales. Y también habíamos dicho que propiedades intensivas podían ser las propiedades organolépticas. Es decir, color, sabor, aroma, tacto, brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos otras más, obviamente, otras propiedades intensivas más. Entonces, eso fue lo primero que vimos de la parte de química, tal vez sin saber que estábamos hablando de química. Ahora lo que vamos a dedicarnos es al estudio de los sistemas materiales. Y para eso vamos a definir la palabra sistema. ¿Sí? Nosotros vamos a definir sistema como toda porción del universo que se aísla para su estudio. Eso sería sistema. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá un vasito de precipitados, así se llama este recipiente, donde se puede medir volúmenes, ¿sí? Ahí lo ven. Fíjense que tenemos marquitas de volúmenes. Ahí, ¿ven? Entonces, yo tengo mi sistema material
va a ser el agua. Yo lo aíslo y empiezo a estudiar sus propiedades. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso es un sistema. Ahora, un sistema material va a ser una porción de materia que aíslo para el estudio de sus propiedades. ¿Qué propiedades? Intensivas. ¿Sí? Las propiedades intensivas son las que voy a estudiar. Entonces, vamos a tener un esquemita que va a ser este. Vamos a tener 1, 2 y 3. El 1, para nosotros, va a ser el sistema. Todo lo que vamos a aislar para el estudio. El 2 va a ser el medio externo. Y el conjunto de sistema más medio externo lo vamos a llamar universo. ¿Sí? Ahora, hay distintos tipos de sistemas. Vamos a tener, por ejemplo, un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía. Un sistema cerrado va a ser aquel que intercambia con el medio externo solo energía. Y por último vamos a tener lo que se llaman sistemas aislados. Que son aquellos que no intercambian ni materia ni energía. Por ejemplo, ejemplo de sistema abierto, lo que acabamos de ver, el vasito de agua. Vaso de agua. Un sistema cerrado sería un recipiente con tapa. Entonces podríamos poner un vaso térmico de agua, con agua. Y por último, un ejemplo de sistema aislado sería lo que para nosotros es el termo, pero no el termo que tenemos en casa, sino un termo bueno que no intercambie calor con el exterior, es decir, que te mantenga la temperatura dentro del recipiente en forma constante. Eso es ideal, ¿sí? Eso es ideal. Ustedes vieron que los termos, los milagros que son los argentinos, el agua se enfría rápidamente. En el Stanley, que es el que sale carito, el agua se conserva mayor cantidad de tiempo la temperatura. ¿Por qué? Porque tiene mejor característica de sistema cerrado, ¿sí? No el sistema aislado. El sistema aislado es el termo ideal, así se llama, no intercambia energía hacia la parte exterior, o sea, no pierde calor. ¿Ok? Bien. Excelente. Bueno,
Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es definir un par de cuestiones que vamos a necesitar para luego clasificar los sistemas materiales, que vamos a llamar fase y vamos a llamar lo que es componente de un sistema material. La fase va a ser, es toda parte que posee un sistema material. Después, cuando veamos sistemas materiales, las clasificaciones, ahí van a entender a qué estoy hablando con esto. De esto. Componente son cada una de las sustancias que forman parte del sistema material. Bien, una vez que tenemos esto, lo que sería la definición de fase y componente, lo que vamos a ver ahora es clasificación de los sistemas materiales. Clasificación de los sistemas materiales. Bueno, supongamos que tenemos el vasito de precipitado y al vasito de precipitado le colocamos un poco de azúcar. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Lo revolvemos. La pregunta que les voy a hacer yo, y me la voy a responder yo mismo, obviamente, es ¿cuántas fases vemos o cuántas partes vemos? Si ustedes ven, solamente se ve la parte líquida. Por ahí se ve alguna particulita que anda dando vuelta porque todavía no se disolvió del todo el azúcar, ¿sí? Pero supongamos que solamente tuviéramos líquido. Bueno, entonces, vamos a decir que sistema homogéneo es todo sistema material que a simple vista o con ayuda
del ultramicroscopio se observa una fase. O sea, una sola partecita del sistema material. A simple vista yo lo estoy viendo, ustedes lo están viendo, y con la ayuda del ultramicroscopio se los voy a mostrar cuando clasifiquemos otro tipo de sistemas materiales, luego que veamos estos, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue colocar un vasito de agua, acá tengo agua, y coloqué azúcar. ¿Sí? Por lo tanto, tengo dos componentes. Agua y azúcar. Y es un sistema homogéneo porque justamente tiene una sola fase. ¿Bien? Bueno. Continuemos, porque esta no es la única definición que tenemos de sistema homogéneo. Supongamos que a mi vasito se me ocurre extraer una porción pequeñita de A y una porción pequeñita que se llame B. Es decir, yo tomo una pequeña porción de líquido de acá y una pequeña porción de líquido de acá. Y se me ocurre medirle las propiedades intensivas. Por ejemplo, la densidad. ¿Qué va a ocurrir? Que la densidad de A va a ser igual a la densidad de B. O sea que las propiedades intensivas cualquiera, porque el color es el mismo, porque el sabor es el mismo, porque el brillo es el mismo, exactamente todo es lo mismo en propiedades intensivas en A, va a ser igual a las propiedades intensivas en B. Entonces, podemos definir sistema homogéneo también como todo sistema material. Sistema homogéneo también va a ser todo sistema material en el cual no, y recuadro la palabra no, redondeo, varían sus propiedades intensivas, punto a punto. Bien. Vamos a ver nuestro segundo sistema material, que va a ser los sistemas heterogéneos. Bueno, voy a tomar un vasito de agua, y al vasito de agua lo que vamos a hacerle es agregarle, este es otro vasito de agua, vamos a agregarle un chorro de aceite. Aceite de cocina. ¿Sí? Observemos que el aceite queda flotando sobre el agua y esto lo sabemos de la parte de densidad porque la densidad
del aceite es menor que la densidad del agua. Por lo tanto, todo aquello que sea más denso se va a colocar en la parte inferior del recipiente, y la que tenga menor cantidad de densidad se coloca en la parte superior del recipiente. Entonces, ¿cuántas fases vemos? 2 fases. Entonces, vamos a definir sistema heterogéneo, es todo sistema material que a simple vista o con ayuda del ultramicroscopio tengo 2 o más fases. Dos fases líquidas. Una que va a ser el aceite y otra fase que va a ser el agua. O sea que vamos a tener el aceite y vamos a tener el agua, que también van a ser 2 componentes. Por otro lado, se me ocurre, nuevamente, tengo mi sistema material y saco una porción en el punto A que corresponde al aceite y el punto B que corresponde al agua. Es decir, yo saco una pequeña porción del aceite, una pequeña porción del agua y le mido la densidad. Y como ya les dije a ustedes, la densidad del aceite es distinta que la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad de A va a ser distinta a la densidad de B. Quiere decir que las propiedades intensivas en A van a ser distintas a las propiedades intensivas en B. Entonces, podemos definir sistema material como todo sistema material en los cuales las propiedades intensivas varían punto a punto. Bien, de esa manera, vamos a poder clasificar todo sistema material, ¿sí? Entonces, lo que me queda por mostrarles es lo siguiente. Vamos a tener, dijimos, sistemas homogéneos. Y dentro de los sistemas homogéneos vamos a tener, obviamente que tienen una fase, ¿no? Vamos a poder clasificarlo en soluciones que tienen más de un componente. Después vamos a ver cómo se llaman esos componentes. Y sustancias puras. Sustancia pura. Dentro de las sustancias puras van a tener solo un componente.
Es decir, por ejemplo, un anillo que sea completamente de oro, agua destilada, que el agua destilada es agua pura, o sea, no tiene ninguna sal disuelta, no tiene cloro, no tiene nada, solamente es agua, ¿sí? Sustancia pura sería eso, por ejemplo. Y después tenemos los sistemas heterogéneos. Y dentro de los sistemas heterogéneos, lo que vamos a tener son las mezclas. ¿Sí? O sea, el aceite y el agua eran una mezcla. ¿Por qué? Porque eran un sistema heterogéneo que tenía más de una fase. Luego lo que vamos a ver son otros sistemas heterogéneos, como por ejemplo son los coloides. Y ahí vamos a ver la diferencia que hay entre un coloide, un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo, ¿sí? Y ahí sí voy a utilizar un aparatito muy parecido, es muy rudimentario, al ultramicroscopio. ¿Bien? Bueno, esto era lo que hoy quería mostrarles, así que mañana nos vemos y continuamos con este tema de sistemas materiales. Chau, hasta mañana.